Buenos días y muy bienvenido a este seminario y conferencia que hemos titulado Pensiones en tiempo del COVID-19 para analizar los efectos que tiene esta pandemia tanto sobre el mercado del trabajo y sus consiguientes consecuencias sobre las pensiones. Contamos para ello con la valiosa participación como conferencista de don Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE. Pablo, a quien todos nosotros conocemos bien, porque ha participado muchas veces en seminarios de la Federación Internacional de AFP, es doctorado en Economía de la Universidad de Oxford y tiene una licenciatura en Economía en la Universidad de Alicante, España. Dirige un grupo que reúne a los responsables de formular políticas en materia de pensiones en más de 40 países y por lo tanto es una persona muy involucrada en todo lo que se refiere a la formulación de dichas preguntas. Agradecemos especialmente a Pablo su disposición a haber participado en este seminario como conferencista debido al importante momento que estamos viviendo en esta delicada situación. Al terminar la conferencia de Pablo, Rodrigo Acuña, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asesor externo de FIA, recogerá las preguntas que ya tenemos del público y las moderará para tener un espacio en que podamos conocer la opinión respecto de ellas de Pablo Antolín. Desde ya les comunico que tenemos aproximadamente más de 300 inscritos que ya están participando en este seminario de pensiones, tanto de América Latina como de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, como es natural en estos momentos de tanta incertidumbre, han surgido muchas inquietudes respecto a lo que puede ocurrir en los sistemas de pensiones frente a esta epidemia que está afectando tan fuertemente al mundo. Los naturales efectos negativos que está produciendo el coronavirus ha traído el surgimiento de algunas iniciativas que están golpeando o que amenazan con golpear de una manera también muy negativa a los fondos de pensiones, y que son iniciativas que se traducen, por ejemplo, en el retiro de fondos para solventar los periodos de desempleo de los trabajadores, o también en la exención de la obligación de cotizar a estos fondos. Todo lo cual contraviene fuertemente el esfuerzo que algunos países han estado haciendo para mejorar el ahorro previsional. Hay en algunos de nuestros países, hay proyectos para incrementar la tasa de contribución al ahorro, de manera que no se entiende cómo pueden convivir esas dos iniciativas juntas. Ya algunas se conocen, como en el caso, por ejemplo, de Perú, en que al retiro del 95,5% del ahorro al momento de jubilar, hoy día ya tenemos una ley que se permite el retiro del 25% del ahorro en cualquier momento. Entonces, sería muy interesante también conocer cuál es el efecto que esto podría tener en la integridad de las pensiones que van a recibir los trabajadores en el momento de pensionarse, cuando hay estas amenazas sobre la integridad que van a tener los ahorros de las pensiones. Es como un signo que tienen los sistemas de capitalización individual, que tienen una fortaleza muy fuerte, que siempre que haya una necesidad de contar con recursos, se mira siempre hacia ellos para
tratar de disponer de nuevos recursos con la consiguiente amenaza hacia los trabajadores y sus futuras pensiones. Otro tema que nos preocupa es que, siendo una opinión bastante generalizada, que las pensiones, el financiamiento de las pensiones debe tener distintas fuentes, cosa que ciertamente compartimos, en el sentido de que deben tener una fuente contributiva y una fuente no contributiva. Por ahí se ha pensado que también deben convivir con un sistema de reparto, en circunstancias que sabemos que los sistemas de reparto, por las razones demográficas que todos conocemos, no son ya viables. Pero como se ha confundido el concepto de reparto con el concepto de solidaridad, se les ha pretendido hacerlos convivir con los consiguientes problemas que ello está causando. Tal vez nos interesaría ahí conocer también la opinión de Pablo con respecto a esta situación, porque en países, por ejemplo, como Perú, como Colombia, son dos conceptos que conviven en un sistema de competencia. Y en otros países se está pretendiendo, como en Chile, de que empiecen a convivir reparto y capitalización individual. También frente a esta idea de crear digamos, mecanismos de reparto para colaborar en el financiamiento de las pensiones, nos gustaría mucho conocer la opinión y la experiencia de Pablo con respecto al funcionamiento que han tenido los sistemas de reparto en los países donde todavía es el principal mecanismo de pensiones, como son los sistemas europeos, y ver cómo en ellos han ido migrando hacia privilegiar mecanismos de capitalización individual para el financiamiento de las pensiones. Como se puede ver, han surgido en las conversaciones que hemos tenido con nuestros asociados distintas inquietudes, que son las que muy brevemente he puesto acá y que se las traspaso a nuestro amigo Pablo, a nuestro conferencista, por el objeto de tener su ilustrada opinión durante esta conferencia. De manera que, sin más, le cedo la palabra a Pablo Antolín, le reitero nuestros agradecimientos y le doy la más cordial bienvenida, al final de lo cual le voy a pedir que le ceda la palabra a Rodrigo Acuña para la moderación de las preguntas que hemos recibido del público. Muchas gracias y bienvenido nuevamente, Pablo. Muchas gracias, Guillermo. Espero que se me oiga bien y se me vea bien. Buenas tardes desde París y buenos días a todos los participantes que están en el otro lado del Atlántico. Es un placer estar aquí hoy y poder presentar el trabajo que estamos haciendo en la OCDE en cuanto a las medidas, el impacto del COVID-19 y las medidas que se están implementando en varios países. Voy a pasar ahora a compartir mi pantalla con la presentación y voy a ir pasando la presentación. Voy a intentar hablar despacio porque sé que todo esto de la tecnología pues a veces funciona perfecto y la mayoría de las veces no funciona tan bien. Entonces, como primero agradeceros a todos por haberme invitado a la FIAP y a todos ustedes que están escuchando, por darme a mí y a la OCDE la oportunidad de hablar sobre estos temas. Y como he dicho, voy a hablar sobre las pensiones de capitalización, las respuestas de política y las directrices, siguiendo con el tema que ha puesto FIA en tiempos del COVID-19. Voy a estructurar la presentación en varias partes y primero voy a hablar de cuál es la situación a la que nos enfrentamos, los distintos impactos que se están produciendo.
en los sistemas de pensiones de los países de la OCDE y en países que no son de la OCDE. Luego voy a hablar de las medidas que han puesto en marcha diversos países en el ámbito de las pensiones de capitalización. Voy a centrar en las pensiones de capitalización. Medidas que han puesto en marcha como respuesta a la situación creada por el COVID-19 y también por las medidas de confinamiento y de crisis económica que se han producido como consecuencia. Y finalmente voy a hablar de las directrices de actuación que la OCDE está a punto de publicar y que son directrices que pensamos que los gobiernos, los reguladores, supervisores deberían tener en cuenta y están abiertas para la discusión y espero que podamos tener un poco de discusión hoy después de esta presentación. Entonces voy a empezar con el primer punto de los tres que he dicho, que van a estar, de los tres que he dicho. Entonces, ¿cuál es la situación a que nos enfrentamos? Pues básicamente, desde el punto de vista de nosotros de la OCDE, el COVID-19 y el confinamiento de la economía han creado un impacto múltiple en los sistemas de pensiones de capitalización y en los ahorros para la jubilación o ahorros previsionales. En primer lugar, todos hemos visto, sobre todo al principio, que ha habido una caída sustancial del valor de los activos que forman parte de los portafolios para la jubilación. En segundo lugar, para aquellos planes de capitalización donde hay hay promesas de pago de pensiones, fondos de prestación definida o incluso compañías de seguros que ofrecen rentas vitalicias, se ha producido un aumento de los pasivos en estos planes y en estas compañías. El tercer impacto, y muy importante, es que como resultado del COVID-19 y el confinamiento de la economía y la crisis en la que estamos ya inmersos, hay una menor capacidad para contribuir a los planes de pensiones, tanto para los trabajadores que ven reducidos o han visto reducidos sus ingresos y que pierden sus puestos de trabajo, como para los empleadores que están sufriendo un impacto sobre sus empresas que uno podría decir que es sin precedente anterior. Aparte de estos impactos, los individuos y sus ahorros para la jubilación, los reguladores, los supervisores y los gestores de fondos de pensiones también están expuestos a ataques cibernéticos, fraudes y engaños. En el monitoreo que estamos haciendo en la OCDE hemos visto muchos de estos problemas y probablemente alguien de la audiencia los ha experimentado. También nos hemos percatado de que se han producido disrupciones operacionales. Los trabajadores en los fondos de pensiones y organismos supervisores y reguladores han tenido que irse a trabajar remotamente, lo cual ha podido retrasar sus labores regulares en cierto sentido. Y finalmente, a pesar de que los países, como vamos a ver ahora cuando presente las distintas medidas que se han hecho en países de la OCDE, han implementado medidas orientadas a mejorar la situación de los individuos y sus ahorros para la jubilación, también para mejorar la situación de los gestores y de los sistemas de pensiones en general, hay ciertas medidas que han sido orientadas a proporcionar un alivio en el corto plazo que creemos que pueden tener un efecto muy negativo en el largo plazo. En particular cuando uno mira al tema de la suficiencia de las pensiones cuando las personas se jubilen el día de mañana. Entonces, voy a pasar a analizar estos impactos múltiples que nosotros en la OCDE vemos que se están produciendo en el mundo y en los sistemas de pensiones. Y en base a eso también hemos mirado a todas las medidas de política implementadas en los países de la OCDE y si nos ha olvidado alguna, la incorporaremos conforme recibimos información. Y hemos clasificado este tipo de medidas de política que ya se han implementado o están a punto de implementarse en algunos países en 5 tipos que están relacionados con los impactos que acabo de describir en los sistemas de pensiones sobre los sistemas de capitalización. Y estos son los 5 tipos de medidas a la izquierda y a la derecha tenemos los países que han implementado
medidas relacionadas con esto. Primero, limitar la materialización de las pérdidas de inversión. Tenemos países que han implementado medidas, pasaré luego a presentar algunas de ellas de una manera sucinta, pero para ver cómo ha funcionado en distintos países. Países incluye Alemania, Australia, Canadá. En el caso de Chile hay una propuesta que pasaré a hablar dentro de momentos: Estados Unidos, Hungría, Letonia, México, Nueva Zelanda y el Reino Unido. En el segundo grupo de medidas agrupamos aquellas medidas que se centran en asegurar la solvencia de los planes de pensiones y de los gestores. Aquí es donde la mayoría de los países han implementado bastantes medidas, en este caso 25 países de la OCDE, de 34 miembros que son de la OCDE. El tercer tipo de medidas son subsidios a las contribuciones. Este es un tema muy importante, como veremos dentro de un momento. Países que han implementado esto: Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza y el Reino Unido. El cuarto grupo de medidas engloban aquellas que se han destinado a proteger a los individuos, a los gestores y a los reguladores y supervisores frente a los fraudes, engaños y los ataques cibernéticos. Y los países que tenemos, que hemos visto que han implementado ese tipo de medidas, está a la derecha de la presentación. Y al final tenemos un tipo de medidas que nosotros las hemos clasificado como aquellas que proveen de alivio económico o los ingresos de los individuos en el corto plazo, pero que pueden tener grandes costes potenciales en el largo plazo. Países que han implementado este tipo de medidas, pues tenemos Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Perú y el Reino Unido. Pues paso ahora a desglosar cada uno de los impactos de los que he hablado al principio: el valor de los activos, la solvencia, la falta de capacidad para contribuir, los ataques cibernéticos y los fraudes y engaños, y el tema de determinadas medidas que proporcionan un alivio a corto plazo pero pueden crear problemas a largo plazo. Analizando cada una de ellas, voy a presentar cuál es el problema. Voy a presentar cuáles son las directrices que de la OCDE pensamos que son importantes tener en cuenta cuando se establece o se analizan medidas potenciales de política. Y en último lugar, en cada una de estos impactos, voy a hablar de las medidas que se han implementado en los distintos países relacionado con el gráfico que he presentado hace un momento. Entonces paso a la primera, que es el valor de los activos que conforman los portafolios de jubilación de los fondos de pensiones y de los individuos. El COVID-19, el confinamiento y la crisis económica asociada, como he dicho anteriormente, han llevado a una fuerte caída del valor de los activos que conforman los portafolios de los planes de jubilación de los individuos. Obviamente, la primera reacción, y es una reacción en cierto sentido natural, la economía del comportamiento nos dice que es una reacción natural, la tendencia es vender inmediatamente. Pero es importante tener en cuenta que esto lleva a una materialización de las pérdidas, ya que mientras no se vendan los activos que conforman el portfolio, no se van a materializar estas pérdidas, que son pérdidas sobre el papel. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Además, es importante tenerlo en cuenta porque si los mercados se recuperaran después, estas pérdidas en el papel desaparecerían en un alto porcentaje, igual no completamente, pero si uno analiza lo que ya pasó en la crisis financiera económica del 2008 y del 2009, sí que hubo una recuperación y aquellos que no materializaron las pérdidas mantuvieron sus saldos e incluso los incrementaron sin ningún impacto extraordinario a largo plazo sobre los fondos para financiar la jubilación. Aquí en este gráfico tenemos la evolución de los activos para la jubilación en los países de la OCDE y esta es la evolución desde el 2006 hasta el 2019. En el 2019 aún son aproximaciones porque algunos países no han tenido todos, no tienen todos los datos finales, pero se puede observar el mensaje. En el 2008 hubo una gran reducción en el valor de los activos
que están destinados para jubilación en todos los países de la OCDE como media, y a partir de ahí pues hubo un crecimiento y a partir del 2010 pues se había superado los niveles anteriores a la crisis. Por consiguiente, ¿cuáles son las directrices que discutimos nosotros y que planteamos o ponemos sobre la mesa en el ámbito de este impacto en la valoración de los activos? Pues el principal mensaje, y esta es la forma bonita de ponerlo, es mantener el rumbo. Ese es el principal mensaje. Evitar la materialización de las pérdidas vendiendo cuando los mercados están a la baja. Hay que tener en cuenta que ahorrar para la jubilación es para largo plazo y que las estrategias de inversión y los portafolios están diseñados para afrontar subidas y bajadas de los mercados. Y es importante evitar el cambio de fondos o el retiro de fondos que lleven a la materialización de estas pérdidas, en particular en aquellos países donde el cambio de fondos es posible, porque en ciertos países de la OCDE esto es posible y es importante evitar que se materialicen estas pérdidas mediante estos cambios de fondos. Además, hay que tener en cuenta que la situación del COVID-19 y los confinamientos son temporales, aunque el impacto económico puede durar mucho más que los confinamientos, y también esto es especialmente cierto en ciertos sectores. El mensaje de hoy en día es que el impacto económico va a ser más fuerte en ciertos sectores, en otros no tantos y en otros igual no mucho, y la recuperación en ciertos sectores va a ser muy rápida, mientras en otros no. Los sectores que van a tener grandes impactos son los sectores de la restauración y del ocio. Las medidas que han implementado muchos países para limitar la materialización de pérdidas, como he dicho, estoy hablando del problema, las directrices y luego las medidas que hemos recopilado que distintos países han implementado. Y las medidas que se han implementado en diversos países de la OCDE son las siguientes. En la etapa de la jubilación, para aquellos individuos que ya están jubilados, se han planteado o se han implementado deducciones, en el caso de Australia y Canadá, o suspensiones, en el caso de Estados Unidos, de la cantidad de activos que los jubilados pueden retirar de sus cuentas para preservar su nivel de ingresos durante la jubilación. Para aquellos individuos que están a punto de jubilarse, se han implementado medidas para diferir la jubilación o el retiro en Canadá y en Latvia. Se han implementado medidas, o se están discutiendo, esto es una propuesta que está en Chile, no sabemos si ya ha sido aprobada o no, pero la información que manejamos es hasta el final de la semana pasada, de transferir los activos a una cuenta temporal mientras se ejecutan los procesos administrativos para recibir la pensión. Esta, como he dicho, es una propuesta que se ha propuesto en el caso de Chile. Y durante la fase de acumulación, las medidas que se han establecido en varios países son la suspensión de las transferencias entre planes de pensiones, entre planes, en el caso de Gran Bretaña. Se ha implementado una política de asesorar, de dar consejos a los miembros de los fondos de pensiones para que puedan tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa, en el caso de Nueva Zelanda. Y se ha introducido flexibilidad con respecto a los límites de inversión a que están sujetos los fondos de pensiones. Este es el caso de inversiones inmobiliarias, real estate, en Pensionkassen, en el caso de Alemania. Todas estas son las medidas en el ámbito de impedir la materialización de las pérdidas que se han implementado en varios países de la OCDE, siguiendo en cierto sentido las directrices, o nosotros hemos planteado esas directrices en base a las discusiones de estas medidas. Paso ahora a hablar del segundo impacto y el segundo tipo de medidas que se han implementado en los países de la OCDE para responder al impacto del COVID-19, el confinamiento y la crisis económica. Y el segundo impacto y el tipo de medidas se refieren al aumento de los pasivos y los problemas de solvencia que está creando en los planes de prestación definida, es decir, aquellos planes que existe
promesas de pensión, pueden ser promesas completas o promesas parciales, y también en las compañías de seguros que tienen productos de renta vitalicia, ya que la caída de los tipos de interés, que son los tipos de descuento de los pasivos que tienen todos estos tipos de planes, ha llevado a un aumento de los problemas y a una deterioración de la solvencia de estos planes. Las promesas de pensiones futuras aumentan de valor con la caída de los tipos de descuento. Los activos, como hemos hablado anteriormente, han caído de valor y, por lo tanto, la solvencia, que tiende a medir, así a grosso modo, el porcentaje de las obligaciones o los pasivos que están cubiertos con los activos, el valor de los activos disponibles, se ha deteriorado bastante en muchos de estos planes y fondos de pensiones. ¿Cuáles son los mensajes que la OCDE, las directrices que la OCDE tiene sobre este tema? Primero, hemos siempre discutido, y esto viene de la época de la crisis del 2008 y 2009, que es importante, cuando hay shocks tan tremendos como estos, de permitir una mayor flexibilidad en los planes de recuperación para afrontar los déficits a que se enfrentan estos fondos. Igualmente, pensamos que las reglas de solvencia y de cobertura de los pasivos en los planes con promesas deben establecerse para que los planes de pensiones actúen de manera contracíclica. Siempre se ha dicho, y la evidencia existe en ciertos países, que los planes de pensiones, los fondos de pensiones, actúan como generadores de mercado y de manera contracíclica, y lo cual es bastante bueno para el mercado. Básicamente compran cuando está barato y venden cuando está caro. Además, pensamos que la supervisión debe ser proporcionada a las circunstancias excepcionales a las cuales nos enfrentamos, debe ser flexible y debe ser basada en el análisis de los riesgos a los que se enfrentan los distintos planes. Las medidas que se han implementado en los distintos países para asegurar la solvencia y el negocio de los gestores son las siguientes. Se ha proporcionado un margen de acción a los fondos o a los planes de prestación definida que tengan y presenten problemas de cobertura o financiación, para así evitar que los sponsors, generalmente los empleadores, tengan que hacer contribuciones adicionales en momentos en los cuales no van a poder hacer esas contribuciones y puede crear serios problemas de mantenimiento del negocio de los fondos de pensiones. La extensión de plazos para entregar el plan de recuperación se ha hecho en Alemania y en Grecia, o el plazo para empezar los planes de recuperación en el caso de Finlandia. También se han implementado medidas para aconsejar a los gestores y a los dueños de pensiones que eviten pagar dividendos. Esto es una norma, o no una norma, una recomendación que ha salido para todos los países de la Unión Europea por parte de EIOPA, que es el regulador de seguros y pensiones en la Unión Europea. Otros países, para proteger la salud de los trabajadores y de los miembros de los planes de pensiones, han implementado cambios en los procesos con este objetivo. Países que han hecho esto: México y Nueva Zelanda. Paso ahora a hablar del tercer impacto que me he referido al principio, las directrices y las medidas que han implementado los distintos países. El primer impacto era el valor de los activos, el segundo la solvencia, y el tercero que habíamos hablado, o que había hablado, era el hecho de que la crisis, el COVID-19 y la crisis que conlleva, ha llevado a una menor capacidad para contribuir. Una menor capacidad tanto de los trabajadores, que ven reducidos sus ingresos y pierden sus puestos de trabajo, como de los empleadores, que están sufriendo un gran o un impacto sin precedentes sobre sus empresas. Obviamente, esto lleva a que no entre dinero en los planes de pensiones de los individuos, lo cual puede tener un impacto mañana en cuanto hayan acumulado y en sus pensiones. ¿Cuál es la solución que se plantea en muchos países? Bueno, subsidiar los salarios y las contribuciones. ¿Se ha mantenido esto?
Bueno, si miramos a lo que se ha hecho en varios países de la OCDE, muchos países han subsidiado las contribuciones, obviamente de formas distintas y con mecanismos distintos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de trabajadores que existen en las diferentes economías. Y aquí en este gráfico, si lo puedo llamar gráfico, tenemos los ejemplos. En términos de subvenciones o subsidios, podemos ver que lo hemos clasificado entre aquellos empleados que temporalmente no pueden trabajar, y medidas que han implementado países incluyen Islandia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, y empleados que continúan trabajando, pero la situación ha llevado a una reducción de horas o una pérdida de ingresos por parte de los empleadores, y también países como Islandia, Nueva Zelanda y Holanda, en este caso, han implementado medidas. ¿Qué tipo de medidas? Pues básicamente en Nueva Zelanda, por ejemplo, el Estado da una cantidad fija o un monto fijo de dinero al empleador y con el empleador paga los salarios y las contribuciones a los fondos de pensiones. En otros países como Islandia, el Estado da un salario, una cantidad de dinero con un techo y el Estado se encarga de hacer las contribuciones. En el caso anterior era el empleador quien recibe el dinero y hace las contribuciones, en este caso sería el Estado. Contribuciones a planes de pensiones de capitalización, en el caso de Islandia. Y otro mecanismo es dar un porcentaje del salario y el Estado se encarga de las contribuciones. Este es el caso del Reino Unido. Para aquellos empleados que continúan trabajando, pero horas reducidas y los empleadores han tenido una pérdida de ingresos, los mecanismos, pues el primero es lo mismo, establece una cantidad fija, es Nueva Zelanda, que ha tenido en cuenta esto, y luego un porcentaje del salario y la contribución subsidiada en el caso de Islandia, o un suplemento en el caso de Holanda. A un país, en este caso Suiza, ha hecho uso de las reservas que tienen de las contribuciones de los empleadores. El cuarto grupo es protección de los gestores y miembros de fraudes y engaños. El aumento del riesgo de ataques cibernéticos y de fraudes y engaños usando varios mecanismos, emails, redes sociales, llamadas telefónicas para poder acceder a la información personal y sus ahorros, se ha producido en muchos países. Algunos de los participantes probablemente lo hayan experimentado. Y las medidas que han implementado los países incluyen divulgar el tipo de fraudes y engaños en la página web de las autoridades nacionales. Países que han implementado este tipo de medidas son Austria, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza. Aconsejar a los consejos de administración de enviar información clara y regularmente a los miembros de los fondos, ya que muchos de los fraudes y engaños se centran en aprovecharse de la existencia de información errónea o contradictoria y también en los miedos que la gente tiene ante la situación. Entonces, es esencial el proveer de información clara y regular a los miembros. Países que han implementado medidas en este ámbito son Australia y Gran Bretaña. Y otros países han implementado una página web exclusiva dedicada a dar respuestas a preguntas frecuentes y proporcionar consejos a los miembros para que puedan enfrentarse a los fraudes y engaños y aprendan de qué tipo de fraudes y engaños pueden encontrar. Paso ahora a centrarme en el quinto grupo de impacto y de medidas que el COVID-19 ha generado en los países de la OCDE, y estas son aquellas medidas que intentan proporcionar un alivio a corto plazo, pero igualmente pueden crear un problema a largo plazo que es importante tener en cuenta a la hora de discutirlas y de implementarlas. Como he dicho, el COVID-19 y el confinamiento, con la consiguiente crisis económica, ha llevado a pérdidas de trabajo, de empleo y a fuertes reducciones de los ingresos para muchas partes. Por consiguiente, es lógico que se tenga la tentación de implementar medidas con el objetivo de aliviar la caída de los ingresos a corto plazo. No solo la tentación, hay que hacerlo. Pero hay que hacer medidas que
tengan en cuenta también cuál es el impacto potencial a largo plazo y tener en cuenta si hay un impacto negativo potencial a largo plazo, sobre todo en la suficiencia de las pensiones. Medidas como lo que llamamos en la terminología inglesa vacaciones contributivas, es decir, eximir del pago de contribuciones a los trabajadores, empleadores y trabajadores por cuenta propia, o medidas de acceso, aunque sea parcial, a los ahorros de la jubilación, pueden tener un impacto negativo a largo plazo que hay que analizar. Un momento, por favor, porque me parece que me estaban notificando. Perdonen ustedes, muchas gracias. Voy a seguir. Entonces, acabo de plantear cuál es el problema de estas medidas de alivio a corto plazo de la disminución de ingresos y la necesidad de analizar qué impacto potencial pueden tener a largo plazo, sobre todo en la suficiencia de las pensiones. Este es el planteamiento del problema. ¿Qué tipo de medidas se han tomado con un objetivo de tener un alivio a corto plazo? En algunos países se han aplazado las contribuciones, casos de Australia y Finlandia. En otros países se ha reducido la tasa de contribución, se ha pasado de una tasa de X a una tasa más pequeña. Esto es el caso de Finlandia. En ciertos países se ha suspendido las contribuciones a los sistemas de capitalización, es el caso de Estonia. En algunos países se ha facilitado el acceso a los ahorros provisionales, el caso de Australia, un acceso parcial, y en el caso de los Estados Unidos, aunque con condiciones bastante importantes al cabo de 3 años. Y como ha dicho Guillermo, se está discutiendo esto también en el caso del Perú. En otros países se han tomado medidas para facilitar préstamos por parte de los fondos de pensiones a los empleadores, este es el caso de Finlandia, o a los miembros, este es el caso de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que estas medidas de a corto plazo de aliviar la caída de los ingresos pueden tener a largo plazo? El problema se puede reflejar en la suficiencia de las pensiones a la hora de jubilarse. Vayamos poco a poco por cada una de ellas. Las vacaciones contributivas pueden llevar a una reducción importante en los ahorros previsionales. Si uno calcula utilizando cálculos actuariales, obviamente esto es una aproximación, no es un número exacto, no contribuir por un año sin aumentar contribuciones después, lo cual podría ser una solución, aunque es bastante difícil contribuir más después si los ingresos no son mejores que antes de la crisis, puede llevar a una reducción del monto que uno tenga disponible, dependiendo del momento que ocurre en la vida laboral de un individuo, de 2 o 3 puntos porcentuales. El acceso a los ahorros previsionales lleva también a menores ahorros acumulados y, por consiguiente, a una menor pensión. Y cálculos aproximados, y quiero resaltar, y es muy importante, son cálculos aproximados para un individuo tipo con parámetros tipos, pero no específicos de ningún país. El impacto del acceso a los ahorros previsionales es mucho mayor que el impacto que pudiera tener las vacaciones contributivas. Obviamente uno puede decir, bueno, es que son porcentajes y números distintos. Cierto, lo son. Sencillamente hemos mirado valores relacionados con lo que se está discutiendo en los distintos países. Y en base a esto, el impacto es mucho mayor y es importante tener en cuenta que el impacto es mucho mayor cuanto más cerca está el individuo de la jubilación. Esto se debe a que tiene mayores activos acumulados cuanto más cerca está la jubilación. Y el impacto, si uno asume un acceso del 10% de los activos acumulados, puede llegar, dependiendo del momento en la vida laboral del individuo en que ocurra, entre el 2 y el 9% del monto total que el individuo hubiera tenido si no hubiera habido acceso a los ahorros previsionales.
Además, también es muy importante tener en cuenta que el acceso a los ahorros previsionales tiene otro tipo de impactos potencialmente negativos. Por ejemplo, los fondos de pensiones manejan liquideces en base a la valoración de los riesgos y las necesidades de liquidez que pueden tener en situaciones normales. Obviamente, en estas situaciones en las cuales los individuos pueden acceder a sus ahorros previsionales en grandes cantidades, los fondos de pensiones pueden encontrarse que no tienen la liquidez suficiente para hacer frente a esta mayor demanda de líquido, de dinero. Por consiguiente, tienen que vender activos y por consiguiente estarían así materializando las pérdidas que hemos argumentado al principio son temporales, pero son pérdidas de los valores de los activos que se materializan si tienen que venderse ahora para hacer frente a estas mayores demandas de liquidez. Además, los fondos de pensiones, uno tiene que tener en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, establecen estrategias de inversión a largo plazo. Ahorrar para la jubilación es para largo plazo. Y por consiguiente, estas estrategias de inversión a largo plazo se tienen que deshacer con las posibles pérdidas que pueden conllevar a los activos, a los montos que los individuos hubieran tenido, en el caso contrario, en sus fondos de pensiones el día que se jubilen. Lo importante es que hay que tener en cuenta la ventaja de las medidas a corto plazo y los problemas que pueden llevar sobre la suficiencia a largo plazo. ¿Y cuáles son en este contexto las directrices de la OCDE? Primero que, como hemos visto, en medidas que han implementado varios países, he hablado antes cuando he presentado el tercer impacto, que va a haber una incapacidad por parte de empleados y empleadores e individuos que trabajan por cuenta ajena de hacer contribuciones. He hablado que muchos países han implementado medidas de subsidio a los salarios y subsidio a las contribuciones. Por consiguiente, los países tienen otros mecanismos para aliviar la caída de los ingresos. Muchos países han implementado estos subsidios estatales y también los programas de desempleo actúan como mecanismos para que siga habiendo contribuciones en los planes y que no se tenga que acceder a los fondos o que no se tenga que reducir las contribuciones. Es cierto que hay muchos países, o hay países, no digamos muchos, pero hay países que no disponen de estos mecanismos o estos mecanismos no están lo suficientemente desarrollados o no disponen de los suficientes recursos para hacer frente a todo lo que se nos ha venido encima con el COVID-19, el confinamiento y la crisis económica. El único planteamiento aquí es discutir y buscar alternativas que pudieran ser mejores que poner en peligro la suficiencia de los ingresos en la jubilación o los ingresos previsionales. Nosotros también pensamos que es importante evitar medidas generalizadas de acceso a los planes, a los fondos de pensiones o a los activos que tienen los individuos, a los ahorros que tienen los individuos. Reducciones basadas en el argumento de una reducción de ingresos por el COVID-19. Nosotros pensamos, y lo hemos dicho muchas veces, y en muchos países hemos planteado esta discusión, que existen casos excepcionales en que los individuos tienen una necesidad primordial y es necesario que puedan tener en esos casos excepcionales acceso a sus ahorros. Pero en la mayoría de los países de la OCDE ya existe en el marco regulatorio las excepciones basadas en circunstancias específicas y excepcionales que permiten el acceso a los fondos previsionales. Y son razones basadas en las circunstancias específicas de los individuos. Y esto es lo importante, una medida generalizada que todos pueden sacar su dinero porque estamos en una situación de crisis, no es lo mismo que medidas específicas relacionadas con las situaciones particulares de los individuos. Ciertos individuos sí que van a necesitar acceder a sus ahorros. Pero, como he dicho, ya existen estas medidas en el marco regulatorio de la mayoría de los países de la OCDE.
Por consiguiente, la principal directriz de la OCDE es que el acceso a los fondos previsionales debe ser una medida de último recurso. Bueno, ya he hablado de todos los impactos, los tipos de impactos que pensamos dentro de la OCDE que los sistemas de capitalización se están enfrentando como resultado del COVID-19, el confinamiento y la crisis económica que se ha desatado. He presentado las distintas medidas de política que han hecho los países y las directrices basadas en esas medidas y en la argumentación que he presentado, que la OCDE cree que es importante poner sobre la mesa a la hora de discutir cómo afrontar a partir de hoy la situación excepcional en que nos enfrentamos todos los países, básicamente, del planeta. Entonces, si me permiten resumir, el primer mensaje es mantener el rumbo. Ahorrar para la jubilación es para el largo plazo, es importante mantener las inversiones y no vender, para así evitar materializar las pérdidas. Es importante mantener el rumbo, continuar contribuyendo a los planes de jubilación. Los gobiernos tienen mecanismos, programas de empleo, de desempleo, subsidios. Hemos visto que ciertos países los han implementado para ayudar a los trabajadores y empleadores con la caída de ingresos que están sufriendo como resultado del COVID y las medidas de aislamiento. Permitir flexibilidad regulatoria en los planes de recuperación de los planes de pensiones, sobre todo en los planes de pensiones que tienen promesas, sean promesas completas o parciales. Las reglas de solvencia y de cobertura de pasivos, sobre todo los planes de prestación definida, deben de ser contracíclicas. Hay que introducir flexibilidad en satisfacer los requerimientos de cobertura y permitir a los fondos de pensiones que actúen como estabilizadores de mercado. La supervisión debe ser proporcionada a las circunstancias que vivimos, flexible y basada en un análisis de los riesgos. Debe concentrarse en regulación prudencial y de conducta de mercado, asegurando la protección de los miembros contra los fraudes y engaños. Esto es esencial. Los códigos de regulación de la OCDE siempre dicen que lo más importante de los sistemas de pensiones es proteger a los miembros y deben de actuar con ese objetivo último. Los supervisores y reguladores deben comunicar a los participantes información precisa y clara, al igual que deben de comunicar sus acciones, sus recomendaciones y expectativas prudenciales, para así facilitar, de una parte, las operaciones de los gestores y reducir el peso administrativo, pero de otra parte, también los individuos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa. El acceso a los ahorros para la jubilación debe ser el último recurso y debe basarse en circunstancias excepcionales y personales. El acceso a los ahorros hay que tener en cuenta que va a llevar a la materialización de las pérdidas, puede crear problemas de liquidez e inversión a los fondos de pensiones, a los gestores, y sobre todo va a llevar a un problema potencial de suficiencia a la hora de jubilarse. Y todo esto hay que analizarlo. El trade-off que existe aquí hay que analizarlo y hay que tenerlo en cuenta. Es importante desarrollar relaciones de cooperación entre los distintos grupos interesados, stakeholders en inglés, gestores, empleadores, miembros de fondos de pensiones, reguladores y supervisores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque es importante coordinar soluciones, compartir y aprender de las distintas experiencias, para así poder desarrollar todos juntos formas efectivas para afrontar la crisis. Y espero que la discusión de hoy y mi presentación pueda ayudar un poquito en este último punto para que el día de mañana tengamos formas efectivas para afrontar mejor la crisis, todos los países, todos los reguladores, todos los supervisores y los individuos de cada país se sientan protegidos, porque al final lo importante de un sistema de pensiones es garantizar que los individuos van a tener dineros el día que se retiren para financiar su jubilación. Muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas. Ahora voy a parar mis
cosas tecnológicas, mi voz. Muchas gracias, Pablo, por tu excelente presentación. A continuación, plantearé algunas preguntas que hemos recibido con anticipación al evento de los numerosos inscritos, a quienes aprovechamos de agradecer su participación. Recibimos más de 80 preguntas, de manera que hemos seleccionado aquellas más representativas de las inquietudes que existen frente a la pandemia del COVID-19 y los sistemas de pensiones. La mayoría de estas preguntas provienen de países de América Latina, que están enfrentando los efectos de la pandemia COVID-19 y que se están adoptando medidas o proponiendo medidas que tienen que ver con el retiro de fondos de pensiones y también con disminución de las cotizaciones. Así que muy bien recibida tu presentación, Pablo, y yo he dividido todas estas preguntas que llegaron en 4 áreas temáticas. Una primera área es el impacto sobre los fondos de pensiones y sus rentabilidades y las estructuras de inversión. Tú trataste este tema de cómo ha afectado la crisis a los fondos de pensiones. La pregunta es bastante más general y es respecto al impacto que puede tener la pandemia del COVID-19 sobre los fondos de pensiones en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué acciones debieran adoptarse en materia de regulaciones y políticas de inversión para enfrentarla, mitigar sus efectos negativos y lograr las mejores rentabilidades y tasas de reemplazo? Tú mencionaste, de hecho, alguna flexibilización en las inversiones y hablaste particularmente de las inversiones inmobiliarias. Entonces, quisiéramos que nos transmitas tu experiencia respecto a esta pregunta, Pablo. Adelante. A ver. Gracias por la pregunta. Tengo la sensación de que me estáis preguntando resolver grandes problemas de los cuales obviamente no voy a poder resolver porque el impacto en los fondos de pensiones, pues, yo he estado hablando sobre varios impactos. Me preguntas obviamente el impacto sobre los activos. Los fondos lo que deberían de hacer es no materializar las pérdidas. Obviamente los fondos van a hacer lo que le indiquen los miembros. Por consiguiente, en ese sentido, un contexto o un esfuerzo de comunicación, de información, como decía en la presentación, clara y precisa a los miembros para guiarlos en cómo tomar decisiones es importante. De los fondos, con ayuda y también con coordinación con los reguladores, también es importante. Y en términos de los retornos me preguntabas, pues sí, hay ejemplos. En este caso nosotros tenemos el ejemplo de un país que han permitido invertir, han eliminado los límites en la inversión en ciertos activos. Es una opción con riesgos. Por eso también hablaba en las directrices que es muy importante que el regulador tenga flexibilidad, pero también que haga un análisis de las distintas medidas de flexibilidad, teniendo un análisis de riesgos, basado en el riesgo. Entonces, como todo, va a haber aquí un equilibrio que establecer, pero estas son las medidas así a nivel general. Si tienes alguna pregunta más concreta en este sentido, encantado de responder. Sí, hablaste de flexibilidad en los límites y de que eso puede contribuir a aumentar los retornos. ¿Por qué no nos habla un poco más de ese tema y la experiencia de los países de la OCDE? Bueno, hay muchos países en la OCDE que no tienen límites a las inversiones. Otros países tienen. Por consiguiente, como siempre hemos dicho en la OCDE,
es importante permitir a los fondos de pensiones que inviertan de forma que obtengan unos mayores retornos, pero siempre y cuando sean retornos ajustados al riesgo y netos de comisiones. O sea, si uno se va a invertir en activos que te dan un mayor retorno potencial con un mayor riesgo, pues no está tan claro. Entonces, sí, flexibilidad en los límites para poder acceder a mejores oportunidades de inversión y aumentar los retornos, pero también tener en cuenta el aumento de los riesgos a los que están, los riesgos que pueden estar asumiendo los fondos de pensiones y como contrapartida los miembros que son los dueños de estos fondos. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Una pregunta mucho más específica que tú también hablaste. Y es, como tú sabes, muchos de nuestros países está la posibilidad de elegir entre distintos fondos. Entonces, frente a esta crisis, la pregunta es si se deberían realizar ajustes a las posibilidades de elección de fondos o estructuras de inversión que tienen los afiliados de los sistemas de capitalización individual, especialmente aquellos que están más próximos a la pensión. Y, en particular, ¿cuál es tu opinión respecto a dar la opción de que quienes tramitan su pensión puedan optar por tener su ahorro en cuentas corrientes, que tú lo mencionaste para el caso chileno, de los fondos de pensiones, mientras dura el trámite, que lo tengan en estas cuentas corrientes? O que afiliados que están próximos a la pensión deban o puedan estar en estructuras de inversión con baja volatilidad, pero con un costo en rentabilidad. ¿Y qué otras medidas se pueden optar para proteger a estos afiliados? Las medidas que hemos visto que se han adoptado en varios países, muchos países han adoptado medidas de flexibilizar la jubilación. Las pérdidas ya básicamente han ocurrido en muchos de los portfolios, o un gran porcentaje de las pérdidas. La caída del valor de los activos se produjo en febrero y en marzo. Flexibilizar la jubilación puede ser una medida. Eso se hizo en la crisis financiera y en estos momentos han habido algunos países, como he dicho en la presentación, que han implementado esto. La idea de Chile de que cuando uno alcance el momento de la jubilación se pasen los fondos a una cuenta corriente, bueno, es una forma de no materializar las pérdidas. Obviamente ahora ya están, a partir de hoy, las pérdidas ya están materializadas. Esto es una medida buena antes de que haya el impacto. Ahora la flexibilización del retiro puede ser más importante porque las pérdidas ya se han materializado y si va a haber una recuperación, puede haber una recuperación importante para estos individuos. El problema de las medidas a veces es el momento en que se implementan, el timing que dicen en lenguaje anglosajón, porque sí, si esto existe antes, es una muy buena medida, por consiguiente es una medida importante a implementar de cara al futuro, pero una vez ya se han materializado, una vez las pérdidas de valor ya están realizadas pero no se han materializado, hay que evitar la materialización y una forma puede ser, que algunos países lo han implementado, extender o flexibilizar cuándo jubilarse. Ok. En nuestros países se puede postergar esa edad de pensión, por lo tanto esa flexibilización hoy día está. Por lo tanto, a largo plazo tú estás de acuerdo con permitir que los trabajadores, los afiliados opten por estos esquemas, por estos fondos que tienen mucho menos volatilidad y menos riesgo, especialmente si están próximos a la pensión. Hoy día en algunos países los afiliados pueden estar en fondos que pueden tener hasta 60% de renta variable, estando muy próximo a la pensión. Es una medida que, por lo que te escucho, debiera abordarse cierta análisis en torno a esta posibilidad que estén expuestos a riesgos muy altos próximos a la pensión. Cuando dices próximos a la pensión, ¿qué quieres decir? ¿Próximos a pensionarse o próximos a obtener una pensión en forma de renta vitalicia? Próximos a pensionarse.
en que pueden optar por distintas modalidades. Pueden estar a un año, pueden estar a 2 años, 3 años. Los individuos tienen que tener libertad para poder optar. Perfecto, pero dándole opciones que tengan baja volatilidad. Sí, esa es una de las opciones que hay que darle a los individuos. Perfecto. Otro tema, Pablo, que se ha estado analizando es las acciones que pueden implementar los fondos de pensiones para ayudar a la recuperación de la crisis económica sanitaria, desde el punto de vista de las inversiones. Y se han dado ejemplos como invertir con los resguardos necesarios, fondos que apoyen a las empresas. Tú lo mencionaste en tu exposición para el caso de la OCDE. En este caso, fondos que apoyen fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, pero tomando los resguardos necesarios para hacerlo, no directamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué experiencia nos puedes transmitir en esta materia? La experiencia que puedo transmitir es lo que he dicho en la presentación, de que hay algunos países que han utilizado los fondos. Obviamente, desde nuestro punto de vista, es un punto bastante delicado porque algunos sectores pueden hundirse, otros sectores pueden tener un gran recorrido y, por consiguiente, hay que establecer todo el manejo y gestión de riesgos que sea adecuado. Pero sí que es... Me estás haciendo preguntas en las cuales, si uno no se sienta a mirar exactamente qué inversión estamos hablando, qué nivel de riesgo estamos asumiendo y qué porcentaje tenemos permitido de asunción de riesgo, es difícil dar. Lo único que puedo contestar es sí, hay que hacerlo, pero hay que tener los mecanismos necesarios para contrarrestar o eliminar los mayores riesgos posibles o los mayores riesgos que podemos estar asumiendo. Sí, lo que se ha planteado en esta iniciativa es que tenga garantías estatales, pues se trata de pequeñas y medianas empresas. Entonces, que haya una cierta garantía estatal que le dé seguridad a los fondos de pensiones que no van a perder capital, por ejemplo. Pero sí puede ser interesante llegar a ciertos sectores en forma indirecta que pueden tener retornos interesantes y ayudar a superar la crisis, por supuesto. Todos los países están implementando determinados niveles de garantías para que los bancos y todos los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones, compañías de seguros y los asset managers, puedan invertir. O sea, eso está ocurriendo en todos los países, las garantías estatales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los distintos gobiernos están implementando distintos mecanismos que conllevan determinados niveles de garantías. No garantías totales, obvio, niveles. Otra área o tema, Pablo, por el cual llegaron muchas preguntas, tiene que ver con las medidas que se han implementado o que se han propuesto de retiro del ahorro de las cuentas individuales o autorización de no pago de cotizaciones o postergación de las cotizaciones. Tú hiciste referencia a eso y planteaste los costos que esto podía tener en términos de la suficiencia de las pensiones. Hay una pregunta aquí que se refiere a qué otras medidas pueden adoptarse en los sistemas de capital individual para apoyar a los afiliados que han disminuido o perdido su ingreso y su empleo, que no perjudican a los fondos y a los objetivos de los sistemas de pensiones. Mencionaste los subsidios estatales tú en la presentación, pero en particular hay una pregunta respecto a tu opinión respecto a conceder préstamo o permitir anticipo a los afiliados para aliviar la emergencia, pero los cuales deben ser restituidos posteriormente con su rentabilidad a la fecha de pensión. Y si no se hacen, las personas tienen que postergar la fecha de pensión, tienen que dilatarla para recuperar esos fondos que fueran anticipados o que se les fueron prestados. La respuesta a esa pregunta es una pregunta. ¿Tú crees que esa medida es consistente en el tiempo? Es decir, que el día de mañana
los individuos van a poder de verdad reponer el dinero con las rentabilidades si no tienen una situación económica muchísimo más boyante que la que tenían anterior a la crisis? Muy difícil, muy difícil. Por eso está la otra salida que se plantea, que es postergar la edad de jubilación. Están obligados, en vez de pensionarse o poder pensionarse a la edad respectiva, tienen que postergar la edad de jubilación. Lo cual tiene efecto sobre Pregunta, el ¿tú crees que es consistente en el tiempo que un individuo que se va a jubilar a los 65 años, digamos, por ejemplo, se tenga que jubilar a los 70 Desde mi punto de vista no va a ocurrir. Ok, me queda clara tu opinión, Pablo. Hay un país, en todo caso, que la legislación ya lo establece, que es el caso de El Salvador, esta situación. Por eso la idea es recoger más experiencia respecto a este tema. Otra línea de pregunta, Pablo, es cómo enfrentar los efectos del COVID-19 sobre el pago de las cotizaciones, al cual tú también te referiste, porque esto puede tener un impacto bastante importante sobre el cumplimiento de los requisitos de pensión, tanto en los regímenes públicos como en los privados. Muchos países establecen años de cotización necesarios para recibir pensión. Y si no se cumple, no se recibe pensión. Incluso se pueden retirar los fondos. Entonces, o si no se cumple cierto año de cotización, no se accede a garantía de pensión mínima. Entonces, bueno, ¿cuál es tu comentario respecto a esta materia? Que puede significar un efecto importante dado lo que está pasando, que se está suspendiendo cotizaciones o reduciendo cotizaciones. Va a tener un efecto en esta materia, en que muchos más afiliados que llegan a la fecha de sesión pueden no cumplir con los requisitos. Me imagino qué países estás hablando. En esos países nosotros en la OCDE hemos dicho que los requisitos de años contributivos para tener acceso a una pensión no son demasiado altos de entrada. Segundo, en la mayoría de los países de la OCDE se están considerando los periodos de esta pandemia, o sea, del COVID-19, se están considerando como periodos que se ha contribuido, aunque no se haya contribuido. Por consiguiente, se cuentan como periodos que has contribuido y no hay ningún problema ahí. Pero el principal mensaje que nosotros hemos dado en la OCDE y que he dado en mi presentación es que muchos países, las medidas que han implementado es de ayudar a los trabajadores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a contribuir, es decir, subsidiar sus contribuciones o pagarlas completamente. Perfecto, ok. Ha habido iniciativas que establecen el que no se haga la cotización y que después el Estado, al final del periodo laboral, cuando se llegue a la fecha de pensión, otorgue un subsidio ahí en sustitución de las cotizaciones que no fueran pagadas. ¿Eso va en la línea de lo que tú estás comentando? No. Eso me lleva otra vez a la misma pregunta que te he hecho en el caso anterior. ¿Crees que tiene consistencia en el tiempo que dentro de 20 o 30 años el Estado empiece a meter un montón de dinero en las cuentas de los individuos cuando sea sistema de reparto, sea sistema de capitalización, cuando va a tener problemas de déficit públicos muy importantes en un futuro bastante largo? No, lo que yo estoy planteando y he intentado plantear en la presentación es que el Estado ahora está pagando las contribuciones de los trabajadores. Clarísimo. Dando subsidios ahora para pagar ahora. Y si el confinamiento y el COVID-19 tiene un impacto de 2 o 3 o 5 o 6 meses, durante esos 5 o 6 meses el Estado ha puesto las contribuciones, las ha puesto y se acabó. Es temporal, muy limitado en el tiempo y no tiene que basarse en una concepción de que el día de mañana sea posible. Perfecto.
Otra área, Pablo, donde hay bastante pregunta es respecto a las reformas y el fortalecimiento de los sistemas de capitalización individual y los sistemas de pensiones en general ante el COVID-19. Y en particular, cómo proteger y ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones en un mundo post-COVID-19, con los cambios que se van a producir en los mercados laborales y los aumentos probables de los trabajadores independientes y de la informalidad, que ya es alta en muchos países. En nuestros países de nuestra región, la tasa de informalidad a lo menos es del 30%, en los países que tienen menos informalidad y puede llegar a ser hasta 60%. Entonces, ¿cómo abordar ese tema? En el Pensions Outlook, que esperamos publicar a final del año, vamos a presentar todas las medidas que desde el punto de vista de la OCDE se pueden implementar para mejorar la pensión y el acceso a las pensiones de los trabajadores informales. A nosotros nos gusta dividir los trabajadores informales en distintos tipos porque no todos son iguales. Los trabajadores por cuenta propia se clasifican como informales, pero la problemática es distinta que trabajadores realmente de la economía sumergida, que es una problemática completamente distinta. Que el COVID-19 y la crisis económica va a llevar a un aumento de la informalidad. ¿Estamos seguros de eso? No, hoy día solo hay incertidumbre, pero hay evidencia de que en algunos países sí parece haberse acentuado el tema de la informalidad. Así que sería súper bueno que nos pudiera adelantar un poco estas medidas que se van a presentar más adelante. Bueno, pues tendríamos que empezar voy a hablarlas a grosso modo porque, para ser honesto, no me he preparado para esto. Entonces, categorizando los distintos trabajadores de la economía informal, los trabajadores por cuenta ajena, en la mayoría de los países se les considera informales porque sencillamente no tienen la obligación de contribuir a los fondos de pensiones. Por consiguiente, la primera medida es que contribuyan. Obviamente, eso conlleva a un problema de que si hoy no contribuyen nada y de repente tienen que contribuir 14, 15, 10%, pues no lo van a hacer y se muevan a la economía sumergida. Por consiguiente, una solución potencial sería de aumentos graduales o instaurar al mismo tiempo un mecanismo de auto-enrollment, afiliación automática, con aumentos graduales de lo que tienen que ir contribuyendo. Esto es con respecto a estos trabajadores. Con respecto a los trabajadores que lo que llaman gig economy, trabajadores que hacen trabajos por su cuenta, freelance y todo este tipo de trabajadores, pues obviamente, de nuevo, ahí tienen que contribuir, tienen que ahorrar para la jubilación y hay mecanismos, incentivos para que participen y ahorren. Incentivos como, por ejemplo, los famosos matching contributions. Tanto, en este caso, deben de ser siempre por parte del Estado, y hay países que tienen este tipo de mecanismos. Obviamente, el diseño de estos mecanismos es muy importante y podemos pasarnos otra presentación discutiendo. Todo esto tiene que tener en cuenta todos los temas de la economía del comportamiento, porque estamos hablando de ahorros voluntarios en muchos contextos, o de que la gente se le incentive para que voluntariamente ahorre. Pareciera que la experiencia muestra que más el enrolamiento automático tiene mayor efectividad que los matching contributions. Nosotros argumentamos que ¿por qué no los dos? Ok, perfecto. Pablo, hay varios países que están implementando o analizando medidas para ir en ayuda de la fuerza laboral informal que estamos hablando y también de lo independiente.
y se están haciendo hartas gestiones para conocerlos mejor a estos trabajadores y para diseñar programas que lleguen a ellos. Entonces la pregunta es si debiera estar atada la ayuda que se le entregue a un esfuerzo de capacitación, reentrenamiento, que les permita encontrar trabajo formal en áreas que a pesar de la crisis estén demandando trabajo, o en áreas que una vez que la economía se recuperen van a demandar trabajos formales. Parece haber una oportunidad ahí, se está conociendo mejor a estos grupos. ¿Tú crees que existe esa oportunidad y qué experiencia internacional existe en esta materia? Me parece una buena idea. Desafortunadamente yo no puedo entrar a hablar de cosas de mercado de trabajo, que es lo que me estás preguntando ahora. Ok. O sea, como representante de la OCDE, yo puedo hablar de temas de las pensiones. Estoy encantado. Si cuando vuelva a ir a Santiago, si puedo ir alguna vez, yo encantado de tomarnos una copita de vino y discutir sobre todos estos temas, porque tengo opiniones, obvio, como todo ser humano, pero en este contexto de representante de la OCDE no puedo hablar de temas del mercado de trabajo porque no es mi lugar. Lo siento. Hablemos pensiones entonces. En muchos países se está considerando, no considerando, está clara la necesidad de aumentar los ahorros para pensión. Y se está abierto a aumentar las tasas de cotización. El proyecto, por ejemplo, de Chile lo aumenta en 6 puntos en un periodo gradual en el tiempo. ¿Cómo abordar ese tema en esta coyuntura que nos pilla con el COVID-19, con un fuerte deterioro de la actividad económica, una situación de las empresas más complicada, de los trabajadores más complicada? ¿Qué cambios podrían hacerse en esa materia? ¿Ampliar los plazos de implementación? Porque la necesidad de aumentar los ahorros existe. Tenemos que aumentar los ahorros para llegar a pensiones que sean de un nivel suficiente. Y por el lado de las edades legales de pensión, ha sido poco lo que hemos podido hacer en nuestros países, dado los problemas políticos, para cambiar las edades de pensión. Vamos a ver. Estamos todos de acuerdo de que es necesario que se contribuya, aunque se ahorra más, para tener mayores y mejores pensiones. Los países a los que te refieres están en un proceso de aumentar, no solamente los países de Latinoamérica, Australia en el otro lado del mundo también está en ese proceso. A largo plazo, obviamente, ese proceso no debe pararse. Lo que me planteas es que si en el corto plazo hay que cambiar los plazos, obviamente aquí hay un problema porque la discusión que existe, y no sé hasta qué nivel es cierto o no es cierto, es que ciertos sectores no van a tener un gran impacto por el COVID-19 y otros sectores van a tener un gran impacto y otro grupo de sectores van a estar más o menos neutrales. Y un tercer grupo va a estar mejor. Posponer, cambiar las medidas va a beneficiar a unos grupos, va a beneficiar a otros y a otros no. Por consiguiente, y todo esto estoy especulando y no es mensaje de la OCDE, habría que analizar qué sectores y qué trabajadores estamos hablando y al introducir cierta flexibilidad en el sentido de la filosofía que estaba hablando anteriormente por parte del regulador y de los gobiernos a la hora de implementar estas medidas. Pero para ciertos grupos de trabajadores y ciertos sectores no es necesario cambiar los plazos. Pero claro, todo esto se tiene que hacer con un análisis de la situación. Para ciertos sectores la crisis económica no va a ser grande, para otros va a ser un gran desastre. Okay. Hay otra pregunta, pero ya me adelanto a que no me la vas a contestar y que tiene que ver con los trabajadores jóvenes y el efecto cicatriz. Trabajadores jóvenes que
que no pueden entrar al mercado laboral, o si entraron son despedidos, y los efectos permanentes que esto pueda generar en su carrera laboral y sobre las pensiones. Pero me imagino que es un tema que tendremos que dejarlo para un café también. Es un tema del mercado laboral, no es un tema del sistema de pensiones. Ok. En resumen, ¿cuáles son las principales reformas que deberían realizarse a los sistemas de pensiones post-COVID-19 o cambios a esa reforma? Buena pregunta, no lo he pensado. O sea, nosotros hemos planteado los temas como directrices que los países tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Reformas. O sea, las economías en un momento determinado saldrán de esta crisis. Ciertos sectores mejores que otros sectores, como hemos dicho anteriormente. Por consiguiente, las reformas tienen que ser las mismas reformas que estábamos hablando antes. O sea, hay que ajustar los parámetros de los sistemas de pensiones a las realidades macroeconómicas y demográficas. Hay que ahorrar más y ahorrar por periodos más largos, y hay que diseñar mejor los planes de pensiones, y también hay que abordar los temas de altas comisiones, si existen altas comisiones, pero el punto en la OCDE sobre las comisiones no es que sean altas o bajas. Es necesario tener comisiones porque los fondos de pensiones proveen de unos servicios, pero hay que establecer mecanismos que garanticen que las comisiones y los costes que conlleva a los fondos de pensiones estén alineadas. Y estos son reformas de antes de la crisis y de después de la crisis. Y en cierto sentido siguen siendo la misma. Obviamente la crisis del COVID-19 nos ha mostrado que hay ciertos mecanismos que necesitan mejorarse. Establecer mecanismos de flexibilidad. Es muy importante que todos estos mecanismos de flexibilidad que se establecen a la hora de las regulaciones, de la supervisión, de establecer programas de recuperación y todo esto, una vez se acabe la crisis, se vuelva a antes de la crisis, porque si flexibilizamos mucho ahora y después no volvemos a antes de la crisis, cuando venga la próxima crisis no queda nada que flexibilizar. O sea, todos estos son mecanismos temporales para garantizar que las empresas, los fondos de pensiones y los individuos pueden salir de la crisis sin que haya un impacto importante en los montos que se van a tener ahorrados el día que uno se jubile. Entonces, podemos aprender de ciertas lecciones, y una de ellas, y espero que siga desarrollándose, es que hay que comunicar y asesorar con información clara y precisa a los individuos, por parte de los gestores y del regulador, por parte del regulador a los gestores, y que todos nos coordinemos. Y como he dicho al final, coordinación tanto a nivel nacional entre los distintos stakeholders y a nivel internacional es esencial para aprender unos de otros. Perfecto, Pablo. Y un último tema sobre el cual existen preguntas de nuestros inscritos, que tiene que ver con la convivencia de los sistemas de capitalización individual con regímenes de reparto. Guillermo mencionaba los casos de varios países nuestros donde hay sistemas que operan, son sustitutos y también complementarios. Entonces, la pregunta que nos hacen nuestros inscritos es: ¿cuál es tu opinión respecto al impacto relativo que esta crisis puede tener tanto los sistemas de capitalización individual como los esquemas de reparto, tomando en cuenta las características de nuestros mercados laborales y los líneas de ingreso en América Latina? Además, una crisis económica tiene un impacto tanto en los sistemas de capitalización como en los sistemas de reparto. Tanto en los sistemas de prestación definida, sean capitalización o reparto, como en los sistemas de contribución definida. Los mecanismos son distintos. O sea, nosotros hemos estado hablando hoy en la presentación del impacto en los sistemas de capitalización. Hemos hablado del impacto que puede tener en la suficiencia, porque obviamente la gente no va a poder contribuir, y también porque va a haber una caída de los valores y pueden materializar esa caída. Por consiguiente, hay un impacto importante en los sistemas de contribución definida que puede afectar a la suficiencia y determinadas medidas.
En los planes de prestación definida de capitalización, pues también puede haber problemas, pero los problemas están más relacionados con la solvencia. Porque, bueno, las promesas tienen un valor más alto porque el descuento de esas promesas a futuro, a valor de hoy, son más altas y el valor de los activos es menor. Entonces, si no introducimos flexibilidad para que la solvencia y los planes de cobertura puedan ajustarse a la circunstancia excepcional, nos pueda llevar a situaciones en las cuales se materialicen de nuevo todas estas pérdidas. Y en los sistemas públicos tienes otro tipo de problemas, pero vienen también de la misma fuente. O sea, un sistema público de reparto es un sistema de prestación definida. Hay una promesa. Por consiguiente, la promesa se mantiene y las contribuciones no llegan, o sea, los flujos no llegan y se crea un déficit. El día de mañana va a haber un déficit. Déficit, solvencia en capitalización o deficiencia o suficiencia o falta de suficiencia de pensiones, es el mismo impacto se refleja en mismos sitios. Alguien puede plantear, bueno, pero en la contribución definida el peso lo lleva el individuo sobre sus hombros, en la prestación definida de capitalización es el empleador y en el sistema de reparto es el Estado y el erario público, que al final terminan los impuestos de todos los españoles. Pues sí. Nosotros siempre hemos dicho en la OCDE que por eso esta es una de las razones para tener siempre un sistema con varios pilares, porque te permite compaginar los distintos riesgos y los distintos costes y compartirlos entre los distintos stakeholders o interesados en el sistema de pensiones, Estado, empleadores, gestores, individuos, tantos a los que están acumulando como los que ya se han jubilado. Y compartir los riesgos y los impactos siempre es una medida mucho más fácil de implementar en una sociedad, desde nuestro punto de vista, que lo absorba solo uno de los stakeholders. Y en la OCDE, como la presentación que hice en Santiago, en la FIAP, hace 11 meses ahora, estuve en Santiago hace 11 meses, hablé de esto, de que el principal mensaje de la OCDE es que es necesario tener ambos, de reparto y de capitalización, y que el diseño de ambos se tienen que complementar. Complementar en el sentido de que la pensión que reciba un individuo va a tener un componente que viene del reparto y un componente que viene de la capitalización. Y que nunca tienen que competir el uno con el otro, sino que son parte de toda la pensión que va a recibir un individuo. ¿Qué porcentaje es uno, qué es otro, qué tal, qué no sé cuántos? Eso es una cuestión política que deciden los países. Obviamente nosotros, la OCDE, podemos ir a un país para discutir las experiencias de otros países, los problemas que se pueden enfrentar a la hora de diseñar distintos componentes, y esa es la función de la OCDE. Poner sobre la mesa las distintas formas en que se puede hacer con sus pros y contras. Ahora, en nuestros países, o en muchos países, los sistemas de reparto tienen desequilibrios importantes y las tendencias demográficas van a hacer que esos desequilibrios aumenten aún más en el tiempo. Y en muchos casos, repito, hay importantes recursos públicos involucrados en el financiamiento de esos sistemas de reparto que perjudican ciertos logros en materia de pensión. No hay recursos disponibles suficientes porque están destinados a esos programas que no se pueden ser utilizados, por ejemplo, en ampliar los pilares no contributivos de pensiones. Sí, pero, o ampliar la cobertura. Ahora ya me están mezclando dos cosas. Reparto tiene dos componentes, uno no contributivo y otro contributivo. Cuando hablo de reparto, tú ahora te has ido a hablar al contributivo. Yo estaba hablando de reparto, que incluye contributivo y no contributivo. Ok. Si nos vamos al contributivo, de acuerdo, el impacto del envejecimiento de la población es enorme, pero el impacto del envejecimiento de la población en el reparto contributivo viene de la prestación definida, no de que es reparto. Viene de que hay una promesa. Entonces existe en algunos países mecanismos
para ajustar esa promesa automáticamente a las realidades demográficas. Okay. O sea, yo no puedo decir como representante de la OCDE que eso está mal porque en ciertos países existe y funciona. Obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. El envejecimiento de la población también tiene un impacto sobre los sistemas de capitalización de contribución definida y cuentas individuales. Todos sabemos que a nivel macroeconómico el envejecimiento de la población probablemente va a llevar, y hay teorías que justifican la caída de los retornos en todos los mercados de los países en desarrollo en base al envejecimiento de la población. ¿Qué porcentaje? Yo creo que es cierto. ¿Qué porcentaje? Eso se puede discutir. Por consiguiente, también tiene un impacto. El mecanismo es distinto. Pero nuestra función es que el no contributivo tiene que existir y se tiene que pagar con los presupuestos del Estado. Y todo esto que estoy diciendo es lo que hablé en Santiago el año pasado, hace 11 meses. Se tiene que combinar reparto y capitalización. Si un país quiere reparto contributivo, se tiene que diseñar teniendo en cuenta el reparto de capitalización y el reparto, la capitalización y el reparto no contributivo, teniendo en cuenta esos problemas que estás tú planteando. Y existen mecanismos para que esos problemas se reduzcan. Nosotros siempre hemos dicho que un país que ya tiene reparto a través de un sistema no contributivo, lo que tiene que hacer es mejorar ese sistema no contributivo, que tengan acceso todos los individuos y aumentar el monto. Y si ya tiene un sistema de capitalización contributivo que funciona bien, lo que hay que hacer es potenciarlo y mejorar los aspectos en los cuales no funciona tan bien, porque no existe un sistema perfecto. Ok, Pablo, muchas gracias por tus comentarios, tus respuestas. Yo me despido y le paso la palabra a Guillermo. Muchas gracias a ti y a todos los que han estado escuchando. Bueno, estimados amigos, ya se ha cumplido el tiempo, de manera que no me resta más que agradecerles a todos ustedes, agradecerle especialmente a Pablo y a Rodrigo por la excelente exposición que han tenido y la muy buena moderación de Rodrigo, y espero que hayamos tenido mucha claridad ahora con los mensajes que nos ha dejado Pablo. Queda claro, naturalmente, que debemos seguir con el rumbo, y entre el rumbo que debemos seguir es mantener la integridad de los fondos de pensiones, evitando estas conductas que suelen pasar cuando vivimos esta crisis de echar manos de los fondos de pensiones. Por el contrario, no debemos hacer eso, sino seguir pensando en que la tasa de contribución que hoy día tenemos es insuficiente, y si bien es necesario postergar algún tiempo el aumento que se tenía pensado en algunos países, no debemos olvidarnos de hacerlo en un futuro próximo. Sin más, me despido, les agradezco mucho su participación en este seminario, y hasta la próxima con temas como estos para seguir avanzando en un mejoramiento de nuestro sistema previsional. Muchas gracias, Pablo, por todos tus consejos y tu brillante exposición. Muchas gracias, ha sido un placer.